Muy buenas noches a todos. Hoy nos disponemos a estudiar la palabra del Señor, a seguir con el discipulado que llevamos con el estudio de soteriología. Ya como hemos visto, la soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación del hombre. Y de eso hemos estado hablando, acerca de la salvación del hombre, de este concepto de salvación que aparece en la Biblia de principio a fin. Siempre nuestro Dios, el Dios de la Biblia, se ha presentado ante su pueblo y ahora ante la humanidad como ese Salvador, como el Salvador. Él siempre ha sido el Salvador. Se ha presentado ante el hombre, ante su pueblo, como el Salvador. Y estudiábamos nosotros que el término salvación, en un término general, significa de que Dios nos salva de los males que pueden venir a nuestra vida. Dios tiene el poder de salvarnos. La Biblia nos enseña de que en el hombre no hay salvación, que no debemos confiar en los hombres, poner nuestra esperanza en el hombre, sino en Dios, porque de Él viene la salvación. Entonces, en términos generales podemos decir que la salvación es cuando Dios libra a su pueblo, en el Antiguo Testamento, a su pueblo Israel, o ahora bajo el Nuevo Testamento, a la humanidad del mal. En el Antiguo Testamento este concepto de salvación, pues como hemos visto, estaba enfocado a lo terrenal. Dios salvaba al pueblo de Israel de sus enemigos, Dios salvaba al pueblo de Israel de la opresión de los pueblos que venían y lo esclavizaban. Dios salvaba a su pueblo y de esa manera el pueblo de Israel percibía la salvación de Dios, una salvación que Él ofrecía al hombre, a su pueblo, ¿sí?, de sus enemigos. Y desde el Antiguo Testamento miramos que este concepto de salvación iba más allá de lo terrenal. Por ejemplo, en Isaías 45, cuando habla Dios de la salvación de los pecados del pueblo, ya ahí Dios está hablando de la salvación de los pecados, ya mucho más allá de la esfera terrenal, ya está hablando de una salvación espiritual, que en el Nuevo Testamento se nos revela de esa manera. Porque ahora en el Nuevo Testamento la salvación de Dios no es algo que se enfoca en lo terrenal, sino en lo celestial. Entonces ya estamos hablando de la salvación de Dios al hombre, a la humanidad, ya no en lo terrenal, en la esfera terrenal, sino en lo espiritual. Dios ahora bajo el Nuevo Testamento expresa esa salvación al hombre y esa salvación de sus pecados. Por eso en Juan 3:16, que ya lo estudiamos, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue tan grande el amor de Dios para con la humanidad que quiso traer salvación al hombre por medio de su Hijo. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios, que el hombre sea salvo de sus pecados, que el hombre sea salvo de su condenación. Porque la Biblia enseña de que la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando el hombre peca contra Dios, hay un dictamen divino. El juez del universo ya dio el martillazo y dijo: tú eres culpable por tus pecados y mereces morir. Esa es la sentencia del juez cósmico universal de nuestro Dios. Pero las buenas noticias
es que hace 2000 años Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo de esa condenación. Jesús abre sus brazos en esa cruz y muere en nuestro lugar por nuestros pecados. El inocente muere por el culpable. Él fue nuestro sustituto. Él recibió el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice Isaías 53. En nuestro lugar. Y el mensaje del Evangelio es que si tú crees en Jesús como aquel que entregó su vida en esa cruz por tus pecados, para venirte a salvar de tus pecados, dice la Biblia que por creer tú eres salvo. Y ya estudiamos hace 8 días que la salvación se recibe por medio de la fe, no por medio de las obras. Todas las religiones sin excepción te enseñan que para ir al cielo necesitas hacer buenas obras y sacrificios. Eso es lo que enseñan todas las religiones, a excepción de las religiones ateas, porque hay religiones ateas. El mismo ateísmo es una religión, el marxismo es una religión, el budismo es una religión y son religiones ateas. Todas las religiones, a excepción de las religiones ateas, afirman que para tú ir al cielo tienes que hacer algo para merecer esa salvación, si no vas al infierno. Y yo así crecí creyendo eso. Pero cuando tengo un encuentro personal con Jesucristo y empiezo a recibir ese mensaje, el mensaje del Evangelio de Cristo, me di cuenta que no es por medio de las obras ni los sacrificios que podemos ser salvos. Porque ninguno de nosotros podríamos hacer nada tan valioso para merecer la salvación. El único que pudo haber hecho algo valioso, ese sacrificio perfecto, fue Jesús. Él sí hizo la obra por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, en el momento que tú crees que Jesús es tu Salvador, que Él vino a morir en esa cruz a salvarte de tus pecados, de la condenación eterna, y que Él resucitó al tercer día entre los muertos, tú al creer de corazón, no es algo intelectual, es algo de corazón. Cuando tú crees que Jesús murió por ti en esa cruz, esa fe te lleva al arrepentimiento, a ese cambio de manera de pensar, y empiezas a darte cuenta que eres un pecador, que mereces el infierno, pero que gracias al sacrificio de Cristo tú puedes recibir esa salvación, que es un regalo de Dios. La salvación es algo que viene de Dios y es un regalo, es algo gratuito, no cuesta nada. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada, no tienes que nada para recibir esa salvación. ¿Sabe por qué no tienes que hacer nada? Porque Cristo lo hizo todo en esa cruz. Entonces, aquellos que enseñan que hay que hacer algo para ser salvo o para mantener la salvación, están diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente en la cruz. Y la obra de Cristo es suficiente para salvarnos. Para salvarnos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, dice Juan. El que no cree en el Hijo está condenado. Entonces la gente va al infierno, hermanos, no por pecadores, no, sino por no creer en Jesucristo. Porque la salvación ya está dada a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está a disposición de todos, pero se hace efectiva cuando tú crees en ese mensaje y te arrepientes, cambias de manera de pensar y empiezas
a dar un giro de 180 grados y a caminar hacia el Señor. La necesidad más profunda del ser humano no es la material. No, hermanos. No es que tú tengas una casa, no es que tú tengas un trabajo, un carro, posesiones materiales. Esas son necesidades terrenales. La mayor necesidad del hombre no son esas cosas, porque la vida del hombre no consiste en bebida y comida, dijo el Señor Jesús, sino en el amor, en el gozo y la paz, que solamente se puede conseguir cuando tú haces la paz con Dios. ¿Y dónde hacemos la paz con Dios? En la cruz del Calvario. Cuando tú recibes la salvación, haces la paz con Dios. Y cuando haces la paz con Dios en la cruz, tienes la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Entonces, esto que quede muy claro, hermanos. La salvación es algo que viene de Dios, es un regalo divino y que la recibimos por medio de la fe en Jesucristo, y es un regalo, es una gracia, es algo que no merecemos, pero que lo hemos recibido basados en la obra de Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí están entendidos? Bueno, también dijimos algo muy importante, que hay dos tipos de fe. Está la fe natural y la fe espiritual. La fe natural, ¿cuál es? Es esa fe que todo el mundo tiene. La gente tiene fe en ellas mismas. Cree en usted mismo. No le dicen usted, ¿no? Crea en el presidente. Crea en su trabajo, en sus dones, en sus talentos. La gente cree en muchas cosas. Creen en los santos, en las vírgenes, creen ¿en qué? En el sol, en la luna, en cualquier cosa. Mire, el hombre cree en muchas cosas, pone su confianza en muchas cosas, en la gente, en los talismanes. Yo veo en muchos negocios como está el gatico ese que hace así, la sábila, porque creen en eso. ¿Por qué lo ponen? Las herraduras, la sábila. ¿Por qué lo ponen? Porque tienen una fe. Han depositado una fe en eso, porque ellos han pensado que esas cosas pueden librarlos del mal. Esa es la fe natural. Porque el hombre ha creído siempre en algo o en alguien. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano Dios ha colocado la capacidad de creer en algo o en alguien. Porque nosotros fuimos diseñados para creer en Él, para tener una relación con Él. Pero como el hombre se separó de Dios, entonces terminó creyendo en otras cosas, en cualquier otra cosa. Cuando el hombre deja de creer en Dios y se aparta de Dios, en el jardín del Edén, empezó a creer en cualquier otra cosa. Esa es la fe natural. Cuando el hombre pone su confianza en cualquier deidad, o en cualquier hombre, o en cualquier cosa. Esa es la fe natural. Pero la fe espiritual, ¿cuál es? La fe espiritual es esa fe que tiene el creyente. Una fe que es puesta no en cualquier cosa, sino en Jesucristo y su palabra. El objeto de la fe espiritual es Jesucristo y su palabra. Nosotros, la fe que tenemos no es una fe natural. Antes podíamos creer en cualquier cosa. Yo creía en muchas cosas. Usted también creía en muchas cosas. Pero ahora que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y su palabra, ahora tenemos una fe espiritual. Y de esa fe es que quiero seguirles hablando en esta noche. De esa fe espiritual
que nos llevó a la salvación y a tener una relación con Dios. Hace 8 días también miramos que la fe tiene 2 beneficios para el hombre. 2 beneficios. 1, por medio de la fe soy salvo. Pero no es una fe natural, es una fe espiritual, que es puesta en Jesucristo, en su palabra, en su evangelio. Entonces, la fe tiene 2 beneficios, que es, a través de ella recibo la salvación de mi alma. Pero tiene otro beneficio. Una vez que yo soy ya salvo, esa fe me lleva a tener una relación con Dios, porque es imposible tener una relación con Dios si no hay fe. Porque usted no mira a Dios, ¿o sí? ¿Usted mira a Dios? Entonces necesita la fe. Saber de que Él está ahí, aunque usted no lo ve. Es una fe espiritual. Entonces, en Hebreos 11:6 miramos nosotros que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, la fe no solamente nos hace recibir esa salvación, sino que también nos permite agradar a Dios, tener una relación con Dios, crecer en esa relación con Dios. Por eso es necesario que una vez que usted es salvo, usted empiece a desarrollar esa fe. Esa fe, esa confianza. Al principio nosotros no creemos mucho, pero en la medida en que vamos recibiendo la palabra del Señor, esa fe va aumentando, como lo vamos a mirar. No me quiero adelantar. Entonces, esto es muy importante que usted lo entienda. La fe tiene esas dos cosas, esos 2 beneficios muy importantes. Ahora, hermanos, hemos mirado la importancia de la fe. Con respecto a la salvación, hemos dicho que nuestra salvación es por fe de principio a fin. De principio a fin. Nuestra salvación es completamente de Dios. El hombre no interviene en su salvación. No puede hacer nada para ser salvo, y una vez siendo salvo, no tiene que hacer nada para mantenerse en ese estado. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos hermanos nuestros que enseñan que una vez que tú eres salvo, si tú pecas, pierdes la salvación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la salvación es por fe, pero más las obras. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio dice la salvación es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe, y no más. Una persona recibe la salvación por fe, y esa salvación que es por fe es de principio a fin. Vamos a mirar esta verdad en Romanos 1, 16 al 17. Vamos a mirar Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, hablando el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el que tiene el poder de Dios, ese mensaje para que una persona sea salva. El Evangelio es lo que está diciendo aquí. Al judío primeramente, porque pues la primera iglesia cristiana fue judía, ¿cierto? Eran judíos, los apóstoles eran judíos, el mismo Señor Jesús. Los primeros cristianos fueron judíos. Al judío primeramente, y también al griego, es decir, a los gentiles, a otros pueblos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por medio de la fe. ¿Sí? Esa justicia que es del Señor, porque Jesús fue justo,
esa justicia se nos es imputada a nosotros. Es la doctrina de la justificación. Cuando tú crees en Él, esa justicia de Cristo se te pasa a ti, se te transfiere a ti. Tú eres declarado justo sin haber hecho nada. ¿Cómo así? Sin haber hecho nada. Claro, sin ninguna obra, porque creíste. Por eso es que dice que la justicia de Dios se revela por fe, porque es que se recibe por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted pasó de muerte a vida por la fe. Antes de Cristo usted estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, pero por la fe usted recibió ¿qué? La vida espiritual, y empezó usted a tener comunión con Dios, una comunión, una relación con Él. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, porque por gracia sois salvos. Esta palabra gracia es la palabra charis en el griego, que significa favor inmerecido. Favor inmerecido. Dios te da la salvación sin merecerlo. Por eso es que no es por obras, sin merecerlo. Cristo la consiguió por ti. Él ahora te lo regala, pero es necesario que tú creas que Él es tu Salvador, que Él murió por ti. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el don de Dios? Del cual aquí hace referencia Pablo. ¿Sí lo pueden mirar? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios está hablando de la salvación. Ese es el don de Dios, que recibimos como un regalo, que viene de Dios y es de principio a fin. La verdadera fe, quiero que entiendan, esa fe espiritual que te dio salvación y vida eterna y que ahora te permite tener una buena relación con Dios, la verdadera fe produce arrepentimiento, te va a llevar al arrepentimiento, ese cambio de manera de pensar, a ver las cosas como son, que tú eres un pecador y que necesitas un Salvador, y que Él es tu Salvador y que te salvó de la muerte eterna. Esa verdadera fe va a producir ese arrepentimiento, y el arrepentimiento producirá buenas obras. Es decir, hermanos, si usted ha creído verdaderamente en Jesucristo y usted es salvo, ha nacido de nuevo, esa fe lo va a llevar a usted ¿a qué? A hacer buenas obras. Entonces podemos decir que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, pero las obras son la evidencia de que tú realmente tienes una fe verdadera. Las obras no son para salvarte, pero sí para demostrar que tu fe es genuina. Una fe, si tú dices que eres cristiano, que has creído en Jesucristo, vienes a la iglesia, pero tú sigues en tus pecados y delitos, siendo esclavo de tus pecados, en tus pasiones y deseos, gobernado por el pecado, quiero decirte que tú no eres salvo. Porque una persona salva es una persona que ahora anhela que agradar a Dios y va a empezar a producir buenas obras. Entonces no hay tal que hay un cristiano de esos carnales que andan en el mundo practicando el pecado. No es cristiano, hermano. Entonces, pastor, el cristiano no puede pecar, no puede. Claro que seguimos pecando, pero no es una práctica, es diferente. El cristiano puede caer en pecado, en algunas tentaciones si se descuida. Estamos en una lucha continua con el pecado que mora en nosotros, en nuestros miembros,
¿cierto? Estamos en esa pelea, en esa lucha, pero no estamos practicando el pecado. La gente allá afuera practica el pecado. Todos los días están adulterando, fornicando, emborrachándose, mintiendo. Eso hace parte de su diario vivir. En la vida de un cristiano ya no es así. Usted, una vez que es salvo, ha nacido de nuevo, tiene una fe verdadera en Jesucristo, ¿sabe lo que hace? Esa fe que está en usted empieza a llevarlo a hacer buenas obras, a santificarse, a apartarse de lo malo. Y si usted peca, le duele en su corazón, le dice: Señor, perdóname. Y el cristiano es aquella persona que está luchando contra el pecado todos los días. Los incrédulos no. Ellos sencillamente pecan y pecan y pecan. A veces hasta ni la conciencia les remuerde porque la han cauterizado. Hasta han apagado la voz de su conciencia. Y andan en sus pecados y delitos, pero el verdadero cristiano está en esa lucha. Y cuando peca, se arrepiente y sabe que en la cruz hay salvación, hay perdón de pecados y puede ser lavado y limpiado. Entonces es importante entender esto. La verdadera fe producirá arrepentimiento y el arrepentimiento produce buenas obras. Hermanos, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, pero la fe verdadera va a producir obras. La fe verdadera siempre va a producir obras. Mire lo que dijo Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una fe muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, que mi fe se evidencia por mis obras. Si no hay obras, tu fe es muerta. Tu fe es muerta, hermanos. Quiero que entienda usted. Bien haces, dice. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántas personas que tú les preguntas en la calle, ¿crees en Dios? La gente dice que cree en Dios, la mayoría. Aunque hay muchos ateos y agnósticos también. Dice: Dios es uno, bien haces. ¿Tú crees eso? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, hermanos, aquí la cuestión no es decir que yo creo. No es decir que yo creo en Dios. La gente cree en Dios, pero se va al infierno. Aquí se trata de tener una fe verdadera en Dios, una fe que me lleve a obedecerle. Porque si esa fe que yo tengo no me lleva a obedecer su palabra, es la fe de los demonios. Los demonios tienen fe, pero no es una fe espiritual. No es una fe que los lleva a obedecer a Dios. Están en rebelión contra Dios, por eso están bajo condenación. Los demonios creen y tiemblan. Es más, ellos fueron los primeros en anunciar a Cristo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Cuando Cristo entró en el escenario mundial y empezó a predicar, los demonios le hacían propaganda comercial gratis al Señor Jesús. Le hacían propaganda. Decían: este es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor Jesús, ¿qué hacía? Los callaba y los echaba fuera. Los demonios creen, pero no tienen obras, no obedecen a Dios. Y así hay muchos que dicen ser cristianos, dicen que creen, pero no obedecen a Dios. ¿Usted cree que una persona así es salva? No, no es salva. Una persona salva se va a evidenciar en su vida personal. Se va a ver el amor de Dios, se va a ver esa paz, ese gozo, se va a ver un cambio, una transformación interior. Si eso no se produce,
la fe de esa persona es vana, es la fe de los demonios. Si la fe de esa persona no lo lleva a ayudar a los pobres, a los necesitados, a hacer buenas obras, vana es la fe. La fe tiene que ir acompañada de obras, si no, la fe es muerta. ¿Entendió eso usted? Entonces, hoy podríamos reflexionar en esa palabra. Usted dice que es cristiano, yo también digo que soy cristiano, que he creído en Jesucristo. Analícese usted en esta noche. Si esa fe usted dice tener en Jesús y que lo ha llevado a la salvación, esa fe lo ha llevado a tener obras, a un cambio, a una transformación. Su vida ha cambiado, usted ha cambiado, usted es más santo que hace un año, usted ha crecido y ha llevado fruto más que hace un año, que hace 2 años. Algo vivo produce fruto, algo muerto no produce fruto. Por eso dijo el Señor en Juan 15, si ustedes no permanecen en mí, como yo en vosotros, no produciréis fruto. Entonces hay personas que realmente no están unidas al Señor. Es una religión. La religión te lleva ¿a qué? A tener una vida piadosa, entre comillas, a cumplir con dogmas, con liturgia, con ciertas obras que tienes que hacer. Y tú dices, no, ya yo con eso soy salvo, ya estoy bien con el Señor. Pero esa no es la vida cristiana. No es una simple religión. El cristianismo no es religión, es relación con Dios, comunión con Él, una comunión que te va a llevar a una transformación interna de vida, en donde va a haber fruto en tu vida. Si no hay fruto, hermano, entonces tu fe es sin balde, tu fe es falsa. Es como una moneda de 2 caras. De una cara debe ir la fe y de la otra cara debe ir obras. Esa moneda vale si tiene fe y obras, si tiene ambas caras. Pero si una de las 2 caras falta, esa moneda no sirve. La fe sin obras es muerta, y las obras que se hacen no motivadas por la fe en Jesucristo, dice Romanos 14, son obras muertas. Qué tremendo. ¿Sí me entendió ese pedazo? Todo lo que usted haga, no motivado por la fe en Jesucristo, sino por otras cosas, para que hablen bien de mí. ¿Cuántos cantantes hacen buenas obras? ¿Cierto? Artistas de cine hacen buenas obras, ¿cierto? Hacen, hasta Pablo Escobar hizo un barrio entero, ¿no? Pero ese hombre era un asesino, hermano. Era tremendo. Y hoy seguramente está en el infierno. Pero el hombre hacía buenas obras, pero esas buenas obras que él hacía no era por la fe depositada en Jesús. Entonces eran obras muertas, obras que no sirven de nada. Esas obras no valen delante de Dios. Las obras que valen delante de Dios son las que son motivadas por una fe en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesús como Señor y Salvador, y esa fe que yo tengo en Él, en su palabra, me lleva a obedecer, a ayudar a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos, a predicar, a los que no han sido salvos para que sean salvos, te lleva a hacer buenas obras. Pero si no hay eso, hermano, no hay nada. No hay nada. ¿Cómo está usted en sus obras? Sus obras sí están evidenciando que su fe es verdadera. Y otra pregunta que podemos hacer es, ¿las obras que tú estás haciendo son motivadas por una fe en Jesucristo? ¿O por motivos equivocados, como los artistas de cine, los cantantes, hasta Pablo Escobar? Hicieron buenas obras y han hecho buenas obras, pero no lo hacen por la fe en Jesús, lo hacen por motivos egoístas, para sentirse bien consigo mismo, para
calmar su conciencia, se han hecho malos, Señor, tenme en cuenta para que cuando me muera me vaya yo al cielo, como sobornando al Señor, comprando la salvación. Nadie puede hacer eso. Nadie puede, con ninguna obra de sacrificio, ganarse nada delante del Señor. Solamente la obra de Cristo pudo conseguir esa salvación. Y esa salvación, repito, llega por medio de la fe. Ahora, para ir terminando en esta noche, hay una pregunta. ¿Cómo se produce la fe? ¿Cómo se produce la fe? Ya dijimos que, bueno, el ser humano puede creer en cualquier cosa. La fe natural. ¿Sí? Y hablamos de la fe espiritual, que es esa fe del creyente. Pero ¿cómo se produce la fe? ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer? Porque hay una corriente bastante fuerte dentro del cristianismo que es el calvinismo. El calvinismo postula de que el hombre está muerto, es una criatura cadavérica, espiritualmente hablando, y que no puede creer. No puede ejercer su libre albedrío. Ellos dicen, no, Dios tiene que infundir fe, arrepentimiento para que después crea, ¿sí? Y pueda ser salvo. Eso es lo que ellos enseñan. Porque ellos tienen la creencia de que Dios escogió a unos para ser salvos y a otros los dejó ahí a su suerte. No, la salvación no es limitada, como ellos enseñan. La salvación es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, está a disposición de todos. No es que Dios cogió un grupito para gloria y honra de su Hijo para salvarlos y los demás los dejó a su suerte. No. El hombre tiene la capacidad, aún estando muerto, de escuchar la voz de Dios. Por eso Adán y Eva, una vez que cayeron en el jardín del Edén y fueron muertos espiritualmente, ellos siguieron escuchando la voz de Dios. Ellos no eran una criatura cadavérica que no podían escuchar a Dios. El hombre caído seguía escuchando a Dios. Entonces los calvinistas para mí están totalmente errados en su doctrina. ¿Sí? El hombre muerto espiritual puede escuchar a Dios y tiene la capacidad de elegir creer o rechazarle. ¿Sí me entiende con eso? Hay una responsabilidad humana, pero quiero que entiendan lo siguiente. Siempre en la Biblia existe una tensión entre la soberanía de Dios y la respuesta humana. Por un lado, se enfatiza que la fe es un don divino. Es Dios quien ha dado esa capacidad al ser humano de creer. Es un don divino. Pero por otro lado, se enfatiza la responsabilidad humana de creer y depositar esa fe. ¿Sí me entienden? Repito, por un lado está Dios, quien coloca ese don en el ser humano. Todo ser humano tiene la capacidad de creer. Pero por otro lado está la responsabilidad humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Creer o no creer? Por eso cuando Jesús llegó ahí a su pueblo y empezó a predicar, unos creían y otros no creían. Y a los que creían, el Señor les alababa por la fe. Y el Señor Jesús les decía, crean en mí, crean en mi Padre que me ha enviado. Y la gente, la mayoría, no creían, pero otros sí lo hacían. Eso dependía de qué? De la persona. Dios había colocado ya la fe en la gente, la capacidad de creer, pero unos, a pesar de que tenían la capacidad de creer, no quisieron creer, rechazaron. Todo ser humano puede creer. Puede creer. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren. Le voy a hacer una prueba.
Yo puedo decirle a ustedes, aquí hay un balón azul de fútbol detrás de la trilla. Usted tiene la capacidad de creer o no creer, ¿cierto? Algunos de ustedes podrían creer. Otros dirán, no, si yo no he visto ahí ningún balón. No creen. Unos creen y otros no creen. Ejerciendo su libre albedrío. El hombre tiene esa capacidad en su condición caída de creer o no creer. ¿Me entendió? Eso es debatiendo lo que los calvinistas enseñan. Vamos a mirar rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, el lado divino. ¿Cómo es que Dios pone la fe en el hombre? Vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de una fe que Dios dio. Es un don de Dios. Miremos Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Él es el que pone la fe en el ser humano, para que el ser humano tenga la capacidad de creer o simplemente no creer, ejerciendo su libre albedrío. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 1 Corintios 12:8-9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces miramos que el Padre coloca fe, lo mismo que el Señor Jesús en Hebreos 11:2, y en 1 Corintios el Espíritu Santo. Los tres, que es Dios, porque el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo Dios. ¿Sí miran ahí? Los tres participan en esto, ¿sí? Pero de manera un poco diferente, porque el Padre coloca la fe en el ser humano, lo mismo que el Señor Jesús. O sea, ellos son Dios. Y el Espíritu Santo da una fe especial a los ya convertidos, porque hay personas que tienen una fe extraordinaria, tremenda. Entonces, ahí claramente podemos mirar que es un don de Dios. Y en segundo lugar, el lado humano. Leamos Romanos 10:17. Romanos 10:17. Aquí viene la responsabilidad humana. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, hermanos, cada hombre es responsable de oír la palabra o no oírla. Hay gente que oye la Biblia y la rechaza. Al rechazarla, sencillamente no puede creer, porque la fe es por el oír. ¿Sí me entiende? Cuando usted escucha el Evangelio de Cristo, cuando ese Evangelio llega, ese mensaje llega, activa esa fe espiritual. Esa fe natural que usted tenía ahí se evoluciona a una fe espiritual, ¿entiende? Por la palabra de Dios. Y ahí es donde está la responsabilidad humana, el escuchar la voz de Dios o rechazarla. ¿Sí? Cuando el hombre se dispone a oír esa palabra, activa esa fe espiritual que necesita para ser salvo. Así debemos entenderlo. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Dios no se impone que tienes que seguirme, es voluntario. Si tú quieres seguirme como discípulo, si tú quieres creer en mí y ser mi discípulo,
Es algo voluntario, es algo que viene de libre albedrío del ser humano. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es decir, que aquí los discípulos de Cristo estaban pidiendo, o sea, esto está en uno también, de que le aumentara la fe. Muchas veces a nosotros nos falta fe, sentimos que nos fallamos, no creemos lo suficiente, nos falta. Depende de nuestra voluntad decirle, Señor, aumenta mi fe, porque ayuda mi incredulidad, le dijo aquel padre, hijo del endemoniado que se echaba en el agua y en el fuego. Ayuda mi incredulidad porque él no tenía la fe suficiente. Entonces, hermanos, quiero que entendamos que la fe, aunque es un don de Dios, es algo que Dios coloca en el ser humano, ¿sí? También es responsabilidad nuestra creer o no creer, ejerciendo nuestro libre albedrío. Usted y yo, cuando estábamos en Cristo, teníamos la capacidad de escuchar a Dios. Claro que sí. Los muertos espirituales pueden escuchar a Dios. Escuchan la voz de Dios. Y esa voz activa esa fe natural que ha sido puesta en todos los seres humanos y evoluciona una fe espiritual que lo lleva a creer. Y esa fe lo lleva a ser salvo, naciendo de nuevo. Es una nueva criatura. Y es como un bebé espiritual que empieza a crecer. ¿Sí? A crecer y un día dará mucho fruto. Esa es la doctrina de la salvación. Ya más adelante vamos a hablar más acerca del arrepentimiento, que es muy importante. Hoy quise enfatizar más en lo que es la salvación y la fe. ¿Alguna pregunta, algún interrogante? ¿Está todo entendido? Sí. Silencio en la sala. ¿Todo lo entendieron? ¿O algún aporte? ¿Alguno de ustedes quisiera aportar algo? ¿Sí? Qué buenos estudiantes. Hagan preguntas. Sería bueno que preguntaran, hermano. Este es un tema fundamental. Tema fundamental. Usted debe entenderlo para poder predicar a la gente que no es salva y darle el evangelio de Cristo, así como es. ¿Sí, Beatriz? Ahí en Lucas 9:23, cuando dice: tome su cruz cada día. Sí, ¿A qué cruz se refiere? Ya. Bueno, aquí él está hablando ya a personas tanto convertidas como no convertidas. Hay que entender porque él hablaba a la gente. ¿Sí? Esto iba para ambos grupos, para los convertidos y no convertidos. Para los no convertidos, cuando el Señor les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir a mí, en otras palabras, tiene que negarse a sí mismo y decir, ya no voy a hacer mi voluntad, porque ahora tú eres mi Salvador y mi Señor. Y cuando digo, tome su cruz cada día y sígame, ¿qué significa la cruz? Estar dispuestos a padecer por causa del Señor, porque el que llevaba una cruz era señalado como un criminal, porque el que moría en una cruz era lo peor. Entonces debemos tomar esa cruz cada día, estar dispuesto a sufrir cada día por el nombre del Señor, por el ser cristiano. No es solamente negarme a mí mismo, no es solamente hacer la voluntad de Dios, sino tomar cada día esa cruz, estar sufriendo por causa de Él. Y eso es lo que es un discípulo de Cristo. Eso es, hermanos. Seamos discípulos, no simples simpatizantes. Un discípulo de Cristo se va a ver con el tiempo, con las buenas obras. Esas buenas obras van a evidenciar que su fe es genuina.
y que esa persona es verdaderamente salva. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Yo les animo a ustedes que crean cada día más, crean más al Señor. Es lo mejor que nosotros podemos hacer ante los problemas, ante las dificultades que usted pueda estar atravesando, ante las aflicciones. Crea al Señor, crea su palabra. No crea en los hombres se puede usted dudar. Crea en la palabra, lo que Dios ha dicho. Confíe en Él en medio de tu problema, en medio de esa circunstancia difícil. Hoy te invito a que le des gracias al Señor por esa salvación tan grande que Él te ha dado en Jesucristo. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, puede tomarla en su mano derecha y decirle: Señor, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Adora al Señor en esta noche y dele gracias a Él por esa salvación tan grande que hemos recibido en Jesucristo. Por esa salvación tan grande que tú no hubieses podido comprar con ninguna obra. Tú no hubieses podido comprar esa salvación con ninguna buena obra, ni con ningún sacrificio, con nada. Hay dos demandas de Dios para el hombre, para que pueda recibir la salvación. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Arrepentirse y creer en el Señor. Importante que entiendas esto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gracias, Señor, porque por medio de la fe hemos recibido esa gracia, ese regalo inmerecido que no hubiésemos podido comprar con nada. Gracias, Señor, porque un día estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, pero tú me rescataste, me diste vida, me salvaste de la condenación eterna. Esa salvación que tú me has dado es completa. No solamente es la salvación de mis pecados, la salvación de mi alma, sino la de mi cuerpo cuando sea glorificado. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias por esa fe que he podido desarrollar por medio de tu palabra. La fe es por el oír. Tú quieres que tu fe se fortalezca. Escuche la palabra de Dios. Escuche prédicas, enseñanzas. Eso le va a ayudar a usted a crecer más en su confianza con el Señor. No importa qué problemas estés atravesando, si tú crees en el Señor, Dios obrará en tu vida conforme a su voluntad. Pero crea, no dude, porque el que duda no crea que le haga. El que duda no recibirá nada del Señor. Crea en el Señor. Hoy el Señor te dice: yo soy tu pastor, nada te faltará. A lugares de delicados pastos te haré descansar, y junto a corrientes de agua te pastorearé, dice el Señor. Por amor de mi nombre te guiaré por sendas de justicia,
Y aunque andes en valle de sombra o de muerte, no debes temer, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo soy el Dios que te sustenta, el Dios que te sostiene. Dice su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Coloca todas tus ansiedades delante del Señor, porque Él no solamente es el Salvador de tu alma y de tu cuerpo, también es el Salvador de muchas aflicciones y problemas que tú puedes estar atravesando. Él puede liberarte, Él puede librarte de la aflicción, de las pruebas, de los momentos difíciles. Él puede levantarte. Dice su palabra que Él no dejará para siempre caído al justo. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, lléname en esta mañana, en esta noche, perdón. Tócame, Señor. Lléname, Señor, y ayúdame a creer más en ti, a desarrollar más esa fe en ti, Señor. Ayúdame, Señor. Bendice mi vida, mi familia, mi trabajo, la obra de mis manos. Provéeme en todo lo que necesito, Señor, y ayúdame a amarte más, a creerte más, a obedecerte más. La fe sin obras es muerta. Que mi fe vaya acompañada de obras, para que mi fe tenga sentido. Que mi fe me lleve a esas obras que tú quieres ver en mí. Por eso yo les digo a ustedes: muéstrame tu fe por tus obras. La mayor evidencia de que tu fe es verdadera son tus obras. ¿Cómo vives tú cada día? ¿Qué haces por los demás? Tu cristianismo de verdad se evidencia en el amor hacia los demás, en hacer buenas obras, o simplemente se limita a asistir a una iglesia, decir que eres cristiano, pero en la casa eres el mismo demonio. En el trabajo eres un mal empleado. Mucha gente hace eso. Gente que viene a las iglesias. No debe ser así. Tu fe, si es verdadera, te debe llevar a las buenas obras. Y toda buena obra que tú hagas debe ser por la fe en Jesucristo. Solamente en Él y nada más. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, a tus hijos en esta noche. Tócalos, Espíritu Santo, fortalécelos y ayúdales a crecer más en la fe. Líbralos de todo mal y bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.